Bueno, entonces, amigos míos, lo primero, bueno, espero que hayan descansado en esa semana de encontrarse 10 con días, su Dios, profe. esa semana para encontrarse con su Dios. Mm, bueno, mis chiquillos, vamos a ver que hoy pues iniciamos nuestro segundo periodo, ¿listo? Entonces, antes de iniciar, chiquillos míos, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, si tiene alguna incógnita o algo, alguna aclaración acerca de la definitiva del primer periodo. Ahí ya están las definitivas. ¿No? ¿Ninguno? ¿Todos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, miremos acá. ¿Verdad? Profe, una pregunta. Ujú. ¿Cuándo sale el boletín del primer periodo? Bueno, se supone, creo que la entrega de boletines como tal, lo que se denomina la entrega de boletines, creo que es este fin de semana, creo. Pero Gracias. tú ya puedes ver tus notas en la plataforma. Yo creo que ya están todas subidas, la verdad. La verdad, yo creería que ya están todas subidas. No sé si alguien pueda confirmar esa información. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, atentos. Para este periodo, ¿qué dice acá? Ernesto dice, tranquilo. Para este periodo vamos a hablar ya un poco más eh, acerca de los aspectos biológicos, ¿cierto? Es decir, vamos a hablar un poco de lo que es el, a ver, un momento, ya. Los procesos de obtención y de producción de energía en los seres vivos. Sin embargo, antes de hablar de todo ese tema de lo que son los ecosistemas, porque vamos a empezar a hablar de ecología, de ecosistemas, vamos a ver que eh, hay que entender cómo es que están funcionando los diversos ecosistemas. Entonces, en la primera evidencia, vamos a ver las formas de nutrición. Para ello vamos a hablar pues desde las células. Luego vamos a ver la importancia en la segunda evidencia. A ver, no. En la segunda evidencia vamos a ver cómo se da la fotosíntesis, ¿cierto? Cómo se aprovecha la energía solar para la producción. Nos vamos a centrar un poco, aunque ya lo vendremos abordando desde la primera evidencia. Y ahí por último, en la tercera evidencia, vamos a abordar, ay, ¿dónde está la tercera? Acá. Cómo, qué relación tiene la respiración con la fotosíntesis, ¿listo? Cosas que un poco ya veníamos trabajando desde sexto, pero vamos a ver que este proceso es muy, muy importante comprenderlo para lograr una, una comprensión de los ecosistemas, ¿listo? Entonces, como punto de partida para este inicio de periodo, lo primero que vamos a hacer, amigos míos, es recordar un poco cuáles son las características que tenemos los seres vivos, porque
es importante reconocer cómo funcionamos nosotros para poder eh, así ver también cómo nos adaptamos con otras especies. ¿Listo? Eso va a ser muy importante para más adelante de pronto ver algunos aspectos de especiación o de evolución. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿por qué o cómo, o más bien, qué características tenemos los seres vivos? De respiración, profe. Respiración. ¿Qué es la respiración? La obtención de energía a través del... De glucosa. A través Es- de la degradación de glucosa, Excelente. gracias al oxígeno. Muy bien, excelente. Ahora, no todos los seres vivos hacemos respiración aerobia. ¿Listo? O sea, no todos hacemos respiración a partir de oxígeno. Hay otros seres vivos como las bacterias, ¿cierto? Algunas bacterias, no todas, hacen un proceso que no necesita oxígeno. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Ese tipo de respiración anaerobia. Eso tiene un nombre. ¿No? Yo sé que cuando diga el nombre, a muchos de ustedes se les va a hacer conocido esa palabrita. Se llama la fermentación. ¿Se han escuchado eso? Sí, profe. Listo. Sí, profe. ¿En Sí, qué profe. contexto han escuchado esa palabra fermentación? ¿En dónde han escuchado eso? Cuando digamos uno habla Digamos, tipo de las plantas y así. Espere, levanten la mano y les voy dando la palabra en orden. Listo, 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 cierra. Pues cuando digamos uno habla así de las plantas. Ujú. Listo. Juan Esteban. digamos que cuando mi familia se masató, lo voy a dejar fermentar. Muy bien, excelente, Juan. Entonces, miren, también digamos, nosotros vemos fermentación con el pan, fermentación con el kumis, pero la más conocida es con bebidas alcohólicas. Esa es la fermentación, digamos, como que más conocida. La fermentación es un proceso muy parecido, entre comillas, a la respiración, solo que esta no usa oxígeno. Por tanto, como resultado, libera en la mayoría de los casos alcohol o sustancias derivadas que pueden cambiar la composición de los alimentos. Por eso la fermentación es muy usada con muchos alimentos. ¿Listo? Pero la importancia de la fermentación para entenderla es que es un proceso también similar a la respiración, pero que no necesita oxígeno. ¿Listo? Lo hacen algunas bacterias, lo hacen algunos hongos. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra característica tendremos los seres vivos? El crecimiento, profe. Listo. Hay un proceso de desarrollo, ¿cierto? De crecimiento, y eso se da porque nosotros también tenemos estructuras internas que permiten que se dé este crecimiento. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Movimiento. Bueno, sí, eso va a ser importante. Los seres vivos tenemos ciertos tipos de movimiento. Y bueno, casi toda la materia prácticamente por entropía se mueve. Pero los seres vivos, si bien hay unos que se mueven mucho más que otros, sí tenemos todos ciertos tipos de movimientos, eh, sobre todo dirigidos hacia lo que nos puede dar unas condiciones de mejoría para nuestra adaptación como especie. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Profe, otra que yo creo, pero es en algunos seres vivos, es la conciencia. Solo en un ser vivo. Ah, bueno, sí, ¿En cuál? el humano. Listo, muy bien. O sea, eso ya no es una característica de un ser vivo, sino es una característica de los humanos. Ahorita nosotros no lo vamos a ver tanto, pero más adelante cuando ya entremos en como tal en la explicación de redes tróficas un poco más complejas y veamos la evolución del humano,
vamos a ver que la conciencia o el desarrollo del pensamiento, evolutivamente hablando, es importantísimo entenderlo. Es muy importante porque va a permitir entender que el humano todavía sigue siendo un ser biológico, no, no solo cultural por tener pensamiento. Una prueba de ello es que un virus nos mostró que nosotros somos seres biológicos, por tanto tocó encerrarnos. Y estamos pasando todo esto porque realmente seguimos siendo seres biológicos. ¿Listo? ¿Qué otra característica? Profe, ¿podría ser la reproducción? Esa es la principal. ¿Listo? Esa es la principal característica de un ser vivo. La reproducción. Todos los seres vivos, amigos míos, todos tenemos la capacidad de autorreproducirnos. Bueno, por lo menos nuestras células. Por ejemplo, si nosotros nos cortamos, cuando nosotros nos cortamos, ¿cierto? Haciendo el almuerzo, chan, me corté un pedazo de piel. A la semana, no sé, 2 semanas, depende de nuestra cicatrización, las células se empiezan a autorreproducir porque tienen esa capacidad. Como se empiezan a autorreproducir, la piel se empieza a regenerar. Por tanto, nosotros nos damos cuenta que somos seres vivos porque tenemos esa capacidad. Y hay algo más importante, además. Hola, hola. Hola, profe. ¿Qué otra característica importante tienen los seres vivos? Tenemos los seres vivos. Alimentarnos. Ah, no, eso. Sí, claro, pero esa alimentación, eh, La vida. digamos, ¿a qué se refiere cuando hablamos de alimentarnos específicamente? ¿A qué nos estamos refiriendo? Glucosa, Muy calorías. bien, muy bien. No, excelente. Estamos pilos hoy, muchachos. Bien. Es la glucosa. ¿Listo? La glucosa va a ser nuestro motor. En el caso de la fermentación que hablamos ahorita, eh, nosotros tenemos, ¿cierto? Una capacidad para procesar la glucosa a partir de la respiración. Pero en la fermentación pasa lo mismo. También lo que se degrada es glucosa. ¿Listo? Profe, me parece que es un poco obvia, pero digamos que la vida. Ah, bueno, es que estamos definiendo eso. Obviamente un ser vivo es porque tiene vida, ¿cierto? Pero hay unas características para que sea considerado vivo. ¿Cuál otra? Falta una muy importante de todas. La adaptación, profe. La Ah, bueno, adaptación. sí, somos seres fuertemente adaptados, adaptables. Somos seres, digamos que podemos evolucionar. La evolución no es sencillamente, y ojo con lo que estoy diciendo, la evolución no es sencillamente adaptarse ya, sino que la evolución, eh, bueno, se da a partir de múltiples mecanismos, ¿cierto? Que se van uniendo para así conseguir que se dé una forma de creación de nuevas estructuras. Por ejemplo, ahorita que Rodríguez habla del pensamiento, por ejemplo, de la conciencia. Eso no fue producto solo de adaptarse y ya, sino que más bien varias formas de adaptación dieron a que nosotros mucho después desarrolláramos conciencia, ¿sí? Pero entonces fue un cúmulo de muchas cosas, un cúmulo de muchas cosas.
Profesor, el crecimiento también lo tenemos nosotros. Ah, ese ya lo habíamos dicho. Sí, 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 sí. Pero bien, sí, entra también, entra también. ¿Listo? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? El metabolismo, profe. Muy bien, bueno, el metabolismo son procesos químicos que se dan al interior de las células, ¿m? Donde se pueden crear cosas, donde se pueden degradar otras sustancias para obtener energía, por ejemplo. Ese es el metabolismo. También lo tenemos todos los seres vivos. Y la característica o una de las características más importantes, amigos míos, es que, a ver, venga, les comparto acá, es que todos los seres vivos tenemos una unidad básica en común La que se llama célula. la célula. ¡Uy! ¿Quién fue ese genio? Sin ayuda, ¿sí o no? Le llegó a la mente sin ayuda esa palabra célula. Entonces, la célula es lo que conforma y permite que se conformen todos los seres vivos. ¿Listo? Por eso tenemos seres vivos que pueden ser desde pluricelulares o sencillamente unicelulares. Razón por la cual, amigos míos, las, eh, los virus, las cápsulas de virus, tampoco son consideradas seres vivos. ¿Listo? ¿Sí sabían eso? Que los virus no son considerados seres vivos. Porque no tienen células. Primero eso. Y lo más importante, ¿qué será? Porque necesitan de una célula para reproducirse. Tal cual como dijo el amigo. Necesita de una célula para reproducirse, es decir, no se puede autorreproducir, no tiene organelos celulares, no tiene nada de eso que si tenemos el resto de seres vivos. ¿M? Es totalmente aparte. ¿Listo? Bueno, entonces, nosotros vamos a tener dos tipos importantes de células, ¿cierto? Eh, que se divide según su estructura. Estas que vemos acá es un tipo de célula. Tanto el animal como vegetal pertenecen al mismo grupo. ¿Cómo se llama esa célula? Eucariota. Muy bien. ¿Cómo sabemos que esa célula es eucariota? Principalmente por una cosa. El núcleo. El núcleo. Excelente. Oiga, estos muchachos es que son pilos, ala. Entonces, tiene un núcleo definido. ¿Sí o no? Está ahí en una capsulita, encerradito. El núcleo va a ser muy importante porque tiene una función específica. ¿Cuál es la función del núcleo? Vamos, Yo no me vamos. acuerdo, profe. ¿Cómo? Guardar información de algo así, profe, creo que era. Sigue, sigue, esa es. Guardar Guardar información del código genético. Listo. Excelente, muy bien a los chicos que participaron. Eh, el núcleo, como muy bien ustedes lo dicen, su principal función es almacenar, guardar, casi que como una bodega, el material genético, ¿listo? O sea, lo va a almacenar ahí eh, y va a generar, digamos que unas formas de cuidado, entre comillas,
de dicho material genético. Entonces el material genético va a ser muy importante. ¿Cómo se llama nuestro material genético que se encuentra en el núcleo? ADN. 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 ¿Cómo se pronuncian esas siglas? ¿Ácido? Ribonucleico, creo que no sé. Casi, casi, casi. ¿Alguien? Ácido Eh, desoxirribonucleico. Muy Bueno, bien. sí. Ácido desoxirribonucleico. Que nunca se nos olvide, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. ¿Listo? El ADN. Va a ser muy importante porque el ADN es el que nos permite ser como somos. Profesora, entonces el núcleo es como una protección para que nuestro ADN no sea cambiado o infectado por cualquier... Claro, eso intenta el núcleo. Pero entonces mira esto tan importante que está pasando ahorita. ¿Qué está pasando ahorita? Con el mundo, con la humanidad, con todo esto. El COVID lo que hace es infectar la célula ¿qué? Y gracias a eso es capaz de reproducirse durante todas por la reproducción asexual. Muy bien, excelente, amigo. Excelente. Entonces, lo que hace, mira, los virus suelen ser muy pequeñitos, muy pequeños. Por eso son tan difíciles de controlar. Porque son tan pequeños que incluso pueden pasar muchos de ellos por los huequitos que tiene la membrana celular. Perdón, el núcleo de la célula. Entonces pueden pasar por ahí perfectamente y se pegan al ADN, meten su ADN o su ARN, dependiendo del proceso, en, en, en el material genético y la célula Lo copia. empieza a producir más cápsulas de virus creyendo que son pues proteínas, ¿no? Pero es porque lo engañan. Las células, como las células normalmente siempre se están reproduciendo asexualmente, cada segundo tú estás reproduciendo más o menos 1000 células, entonces ¿qué? El virus lo que hace es infectar el núcleo para que la célula, por ejemplo, el cáncer, una célula cancerígena que se reproduzca ya podría ser un cáncer completamente formado. Bueno, bien, bien ahí. Hay dos cosas. La primera, las células tanto de cáncer y tanto con los virus se reproducen asexualmente. ¿Listo? Asexualmente. Pero vamos a ver que estas eh, células, por ejemplo, en el ejemplo que tú das del cáncer, el cáncer es un error en la reproducción de una célula, en la reproducción asexual de una célula. Y entonces se empieza a volver loca, 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 loca la célula y crea muchas células que se van pegando. ¿Listo? Y la otra es, digamos que en el caso de los virus, se empieza a reproducir desmedidamente, pero son las cápsulas de virus que crecen de tal manera que llega a un punto donde, ¡pum!, estalla a las células, ¿no? ¿Listo? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Listo. Entonces, ahora sí, empecemos acá por los organelos celulares. O sea, es importante ir mirando. Ah, bueno, antes de empezar por esto, para hablar obviamente de la obtención de energía de cada una, en las células eucariotas, nosotros vamos a ver pues que hay unas ciertas características.
Espérenme un momento que estoy intentando ingresar con estudiante de otro curso. Listo. Entonces, ¿cuál es? Miren ahí esa imagen, analícenla bien y me van a decir cuáles son las principales diferencias entre una célula eucariota animal y entre una célula eucariota vegetal. ¿Cuáles serían las principales diferencias? El cloroplasto. Muy bien. ¿Qué hace el cloroplasto? ¿Qué hace el cloroplasto? Hola. Yo no sé, profe. ¿Yo qué? Yo no sé. Yo no sabo, dijo hermano. Realizar un proceso llamado fotosíntesis. Profe, es que sí hice mi hermano pequeño y se me pegó decir eso. No pasa No nada. se dice yo no sabo, se dice yo no sepo. ¡Ay! Ya. Yo no sé. Bueno, pasa a ver. Yo no sé. ¿Listo? Porque después me confunden a mi gente. Listo, solo yo no sé. Bueno, pero bueno, ¿cuáles son las diferencias? Ahí está el marcado, listo, el cloroplasto me Profe. dijeron por ahí, pero ¿qué hace el cloroplasto? La fotosíntesis. El cloroplasto es donde se genera la fotosíntesis de las plantas. En las células Profe, eucariotas también que la célula vegetal tiene una gran vacuola, a diferencia de la célula animal, y tiene una pared celular que pues la protege y la gran vacuola pues le permite mantener su forma. Muy bien, muy bien. Las plantas, como no tienen tanta movilidad como el reino animal, ¿cierto? Van a tener, primero, pues una vacuola. ¿Cuál es la función de la vacuola? Mantener como la forma de la célula. Así, No. no sé. ¿Qué hace la vacuola, amigos míos? ¿Qué hace? Hola. Las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico. ¿Qué significa eso? Con tus palabras, no con lo que leíste. Bueno,